En este video vamos a determinar el voltaje del capacitor para cualquier tiempo superior a cero. Lo vamos a hacer por el método general o por el método rápido, en el cual debemos encontrar tres variables que se encuentran en esta fórmula y simplemente sustituirlas. La primera variable que debemos encontrar es el voltaje en el capacitor para un tiempo igual a cero. Bien, esto lo vamos a hacer analizando el circuito para un tiempo menor a cero, antes de que el interruptor cambie. Después vamos a analizar el voltaje en el capacitor para un tiempo superior a cero, infinito, y esto lo vamos a hacer analizando el circuito para un tiempo mayor a cero. Después debemos determinar la constante tau, que para este caso va a ser R por C, R total del circuito. Bien, entonces esta es una receta, por así decirlo, para encontrar el voltaje en el capacitor. Debemos encontrar estas tres variables para esos tiempos y simplemente sustituir en la fórmula que tenemos aquí arriba. Para empezar, vamos a encontrar el voltaje en el capacitor para un tiempo menor a cero. Para un tiempo menor a cero, nuestro interruptor que se encontraba aquí se encuentra cerrado. Después de cero se va a abrir, pero antes de cero encontramos que es este circuito el que debemos analizar. Para encontrar el voltaje en el capacitor podemos determinarlo de distintas maneras. Esto es análisis de circuitos, pero yo lo voy a hacer mediante una conversión de fuentes. Como podemos notar, aquí tenemos una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Podemos realizar una transformación de fuentes en donde yo voy a encontrar un voltaje equivalente en esta parte del circuito, que va a ser igual a la corriente por la resistencia. Bien, simplemente vamos a sustituir. El voltaje es igual a 40 mA por la resistencia de 2.7 K. Y este resultado nos da 108 volts. Bien, entonces vamos a reemplazar en el circuito estos valores. Una vez que hemos reescrito el circuito vaciando este valor en la fuente, encontramos que ahora tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Una vez que estamos aquí, podemos determinar el voltaje del capacitor sacando el voltaje en la resistencia de 3.3 K. Esto lo haremos mediante un divisor de voltaje. Sabemos que cuando tenemos un divisor de voltaje debemos tener una sola malla para que podamos aplicar el teorema de divisor de voltaje. En este caso el capacitor no afecta porque se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, tenemos que el voltaje en el capacitor para un tiempo cero va a ser igual al voltaje en el resistor de 3.3 K. Bien, mediante el divisor de voltaje tenemos que el voltaje del capacitor va a ser igual a 108 volts por la resistencia en donde nos interesa conocer el voltaje, que va a ser 3.3 K, entre la suma de las resistencias totales, la resistencia total, que da un valor de 6 K. Bien, haciendo estas operaciones tenemos que el voltaje en el capacitor para un tiempo menor a cero, todos estos son voltajes menores a cero, va a ser igual a 59.4 volts. Bien, ahora por la ecuación de continuidad del voltaje en el capacitor, sabemos que el voltaje del capacitor en un tiempo menor a cero va a ser igual al voltaje del capacitor en un tiempo cero, y esto va a ser igual al voltaje del capacitor en un tiempo superior a cero. Por lo tanto, hemos encontrado el voltaje antes de cero, que va a ser igual al voltaje en cero, que es lo que estábamos buscando en el primer inciso. Por lo tanto, el voltaje del capacitor en un tiempo cero es igual a 59.4 volts. Bien, ahora debemos analizar el circuito para un tiempo mayor a cero y encontrar el voltaje del capacitor. Para un tiempo superior a cero, el interruptor que teníamos en esta parte del capacitor ahora se cierra y forma este circuito.
A nosotros nos interesa quedarnos con el circuito, el cual se queda con el capacitor siempre. Del otro lado del capacitor igual se queda formado otro circuito, pero eso no nos interesa porque no contiene el capacitor. Este circuito es el equivalente que contiene al capacitor. Ahora, para encontrar el voltaje del capacitor, podemos hacer una reducción de resistencias sumando esta resistencia y esta resistencia. Bien, nos quedaría una resistencia en paralelo y esas dos resistencias las sumaríamos como una sola. Pero, como notamos en el circuito, podemos ahorrarnos todo ese trabajo ya que no tenemos ninguna fuente de voltaje. Como no tenemos ninguna fuente de voltaje y el capacitor se quedó cargado a 59.4 volts, entonces el capacitor se comporta como una fuente de voltaje que está alimentando las resistencias. Como sabemos, las resistencias, la corriente que pasa por ellas, la disipa en forma de calor. Como está disipando de la corriente en forma de calor, todo el voltaje que se encuentra aquí se va a transformar en calor en las resistencias, y después de un tiempo infinito las resistencias habrán consumido toda la energía que contenía el capacitor. Por lo tanto, sin hacer operaciones, encontramos que el voltaje del capacitor en un tiempo infinito va a ser igual a cero. Bien, el capacitor estaba cargado, pero las resistencias disipan toda su energía hasta dejarlo sin energía. Por eso en un tiempo infinito va a tener un voltaje cero, se va a descargar el capacitor. Por lo tanto, encontramos que el voltaje del capacitor en un tiempo infinito va a ser igual a 0 volts. Bien, ahora vamos a determinar la constante tau. La constante tau para un circuito en el cual encontramos un capacitor va a ser igual a la resistencia total por la capacitancia. Bien, entonces, como necesitamos la resistencia total, ahora sí debemos hacer la reducción correspondiente de estas resistencias. Bien, como lo habíamos dicho, vamos a sumar estas dos resistencias y nos va a dar el siguiente valor. Bien, una vez que hemos sumado estas dos resistencias, nos queda el circuito que vemos en pantalla. Ahora, estas dos resistencias se encuentran en paralelo, por lo tanto, podemos hacer una reducción de resistencias en donde tenemos que la resistencia equivalente va a ser igual a la multiplicación de las resistencias arriba entre la suma de las dos resistencias, que nos da 9 kiloohms. Y esta resistencia equivalente va a ser igual a 2 kiloohms. Bien, entonces ahora tenemos la reducción total del circuito. Hemos llegado a encontrar la resistencia total del circuito. Por lo tanto, tenemos que la constante tau va a ser igual a la resistencia total, que es 2 kiloohms, por la capacitancia, que es 0.5 microfarads. Bien, por lo tanto, haciendo esta operación, la constante tau nos da un resultado de 1 sobre 1000. Bien, por lo tanto, reemplazamos este valor aquí, que es 1 sobre 1000. Ahora que hemos encontrado los tres valores, vamos a sustituir en la fórmula. Entonces tenemos voltaje del capacitor en cualquier tiempo va a ser igual al voltaje del capacitor en un tiempo infinito. Vamos a sustituir el valor, que en un tiempo infinito va a ser igual a 0, más el voltaje en un tiempo 0, que da 59.4 volts, menos nuevamente 0 por E a la menos T sobre 1 entre 1000. Bien, y esto es igual a que el voltaje del capacitor va a ser igual a 59.4 por E a la menos 1000T volts. Bien, y de esta manera hemos encontrado el voltaje del capacitor para cualquier tiempo superior a 0. Ahora, si queremos encontrar la corriente del capacitor, simplemente basta con ver que el circuito es uno mismo. Por lo tanto, tenemos que la misma corriente del capacitor va a ser la misma corriente de la resistencia. Por lo tanto, la corriente del capacitor para cualquier tiempo va a ser esto
dividido entre 2K, que es igual a 59.4 E a la menos 1000 sobre T entre 2K. Esto nos da como resultado 29.7 por 10 a la menos 3 por E a la menos 1000T. Bien, para encontrar la energía en un tiempo cero vamos a sustituir en esta T un 0. Por lo tanto, la E va a estar elevado a la 0, que nos da 1. Tenemos que el voltaje del capacitor para un tiempo cero va a ser igual a 59.4. Bien, que concuerda con esto. Ahora, la fórmula de la energía del capacitor es igual al voltaje del capacitor al cuadrado por la capacitancia entre 2. Si sustituimos este valor aquí, va a ser 59.4 al cuadrado por la capacitancia, que es 0.5 microfarad entre 2. Por lo tanto, la energía del capacitor va a ser igual a 0.821 por 10 a la menos 4 joules. Bien, y de esta manera hemos encontrado la fórmula para el voltaje del capacitor, la corriente del capacitor y la energía del capacitor. Si queremos la energía del capacitor para cualquier otro tiempo, sustituimos en esta fórmula el valor que nos dé, lo metemos en el voltaje del capacitor y así podemos encontrar la energía del capacitor para cualquier tiempo superior a 0. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Y si quieren saber más acerca de la energía del capacitor, la energía del inductor, tengo 2 videos iniciales de esta serie de videos de circuitos RC en los cuales explico todas las características y comportamiento de estos 2 elementos. Nos vemos en el siguiente video.